Lautaro Vilo. ¿Dónde está Lautaro? Acá, muy bien, bienvenido. Acaba de llegar. Lautaro es de Plotter, Neuquén. Gran emprendedor, pero se hizo en esta casa. Y la característica de esta inventiva es que arrancamos con alguien que se hizo desde aquí y vamos a terminar con alguien que también salió de aquí. O sea, dos personas que empezaron de una manera con su proyecto y hoy podemos decir que es un director, guionista, actor. Está actuando en una película, El Ardor. ¿Alguien la fue a ver? Con un actor importante, Gael García Bernal. Y ha trabajado como realizador en una gran cantidad, lo vas a contar vos, yo no voy a hablar por vos, en una gran cantidad de emprendimientos, hasta donde él ha apostado personalmente con su tiempo y su pasión en donde lo movilizó todo su origen y lo movilizó su proyecto personal. ¿Qué es bueno de esto? Porque cuando nosotros decimos tenemos una incubadora de arte, se llama Sustentarte. Hablando con Pablo Rato esta semana sobre cómo trabajar la parte audiovisual de Sustentarte y la cantidad de emprendedores que lleva el medio audiovisual y cómo todavía no los podemos poner en conjunto para que trabajen en un emprendimiento y no dependan de un subsidio del Estado, sino que sepan vender su producto, traemos a un emprendedor que siempre se supo vender bien. Y lo que hizo, lo hizo bien. Y hoy está en cartelera, que es lo que más quiere alguien que trabaja en temas de arte, ¿no? Bueno, Lautaro, bienvenido. Un aplauso grande para él. Bueno, a ver, la última vez que yo estuve en este lugar era febrero del año 2002. No era febrero del año 2002, era agosto del año 2002. Se hacía una entrega de diplomas de final de mis estudios. Recibí el título de licenciado y profesor superior en teatro. Y me había tocado, en suerte, dar el discurso de graduado. Vieron que siempre cuando hay una entrega de diplomas, esto está chispeando algo, ¿no? Donde hay una entrega de diplomas, hay un graduado que pasa al frente y cuenta un poco la sensación. Y recuerdo que este lugar no estaba tan lindo como está ahora. Gracias. Y que claro, era el 2002. El discurso que yo pude preparar no era para nada optimista. O en todo caso, era un discurso esperanzado y era un poco duro, ¿no? Había pasado el 2001, se ha ido toda la mierda. Ontológicamente se ha ido a la mierda, digamos. No sabíamos qué era lo que iba a pasar con el país directamente. ¿Y por qué digo esperanzado? Porque en ese momento yo pensé que yo vivía en Buenos Aires desde en el 2001, a comienzo del 2001 tuve la feliz idea de irme a vivir a Buenos Aires y a probar suerte. Y entonces vi de cerca la aceleración del que se vayan todos, y me acuerdo que el 18 de diciembre del 2001 iba a rendir mi tesis acá, 19, y ese día no hubo clases porque había estallado el país, con lo cual la tesis no sabía qué era lo que iba a hacer y todos mis estudios no sabía qué era lo que iba a pasar. Eso lo pude hacer en febrero del 2002. En agosto del 2002, viendo lo que era Buenos Aires en ese 2002 tremendo, tuve que dar un discurso acá. Entonces el discurso fue un poco áspero, lo reconozco. Y digo que era esperanzado porque en todo ese contexto lo único que se me ocurría era pensar, para pensar bien en relación a haber pasado 6 años estudiando y formándome y buscando un título,
para dedicarme al teatro, cosa que en la que la gente gasta cuando ya no tiene, cuando tiene plata para otra cosa, digamos, ¿no? Pero no cuando no tiene plata para el aceite. Lo único que se me ocurrió pensar en ese momento era que uno tenía una responsabilidad y que uno tenía un privilegio, ¿no? Cosa que sigo pensando. Tener una formación universitaria es tener un privilegio y es tener una responsabilidad. En algún sentido somos todos un poco Spider-Man acá. ¿Vieron esa cosa de que un gran don es una gran responsabilidad? Bueno, hay algo de eso. Que creo yo no hay que olvidar, ¿no? Porque muchas veces cuando queremos hacer algo y no sabemos muy bien si nos van a dar pelota sobre todo, un primer reflejo que tenemos es suponer que todo sería más fácil si tuviéramos un contexto más benévolo. ¿Sí? Ese contexto más benévolo hoy está. Y lo que yo les puedo contar es cómo trasegamos en ese tiempo en el cual desde el 2002 hasta ahora llegamos y más o menos se construyó algo así como una carrera, entre comillas. ¿Sí? ¿Por qué lo pongo entre comillas? Porque muchas veces, recién cuando agradezco la invitación, porque en este momento uno puede mirar atrás y decir, ah, mira, todo parece tener algún sentido, ¿no? Todo parece tener algún sentido narrativo, es como las biografías, ¿no? Cuando uno lee las biografías parece que hubieran sido escritas por un novelista, pero en realidad eran cosas que pasaban. Es la mirada desde el final lo que les otorga un sentido al recorrido. Y entonces, ¿cómo hice? Yo llegué a Buenos Aires queriendo ver la posibilidad de trabajar en teatro. Había una cosa a mi favor que era que por una cuestión de formación siempre había sido multitask en el teatro, digamos. Había iluminado, había puesto música, había actuado, había empezado a escribir, había dirigido, había asistido a dirección. Algo tenía que hacer. Tampoco sabía hacer más nada, con lo cual algo tenía que hacer ahí. Entonces nos encontramos con un amigo, ¿no? 2002 no teníamos un mango, nos encontramos con un amigo, Germán Romero, que es un gran actor salido de esta casa también, y dijimos, bueno, vamos a hacer una obra. Escribimos la obra, o sea, nadie nos iba a llamar, no nos conocía a nadie. Esa es otra cosa que te pasa cuando llegas a Buenos Aires. Decís, esta modesta fama que uno logra acá, allá se demuestra inexistente. Entonces, hicimos una primera obra, la estrenamos en una casa de un amigo, e hicimos una cuenta malísima, que era, teníamos espacio para poner 17 butacas, nada más. Dijimos, bueno, a ver, si en Tandil, ¿cuánta gente nos iba a ver a Tandil? Cuando hacíamos funciones en la fábrica. Iban. Si teníamos una mala función, iban 40. ¿Y cuánta gente vive en Tandil? Miren la ridiculez del razonamiento, ¿no? Los señores de economía, pues, ¿cuánta gente vive en Tandil? Y 100.000 personas vivirán. Bueno, ¿y cuánta gente vive en Buenos Aires? Y 5 millones. Entonces, 17 butacas las tenemos que llenar. Y era peor, porque encima teníamos función los domingos a la tarde y nuestros personajes eran payasos que venían de trabajar, payasos de plaza, ¿sí? Que venían de trabajar, supuestamente al comienzo de la obra venían de trabajar en la plaza, con lo cual tenían pintada la cara de payaso. Entonces íbamos a hacer la obra, nos pintábamos la cara, calentábamos la voz, etc. Y no venía nadie. Entonces nos despintábamos la jeta y nos volvíamos a casa. Esa fue la primera obra que yo hice en Buenos Aires. En una casa que nos prestaba un amigo, que aparte tenía una banda de heavy metal, y una vez por mes hacía un evento que se llamaba el Chori Metal, donde se aglutinaba el under del heavy metal. Traten de pensar en qué consistiría el under del heavy metal.
Eso en el año 2002. En el año 2003, yo vivía desde el año 2001. En el año 2003 ya como yo soy de Neuquén, ya había, luego de 2 años en Buenos Aires, ya había entrado la posibilidad en mi cabeza, no en mi corazón, pero sí en mi cabeza, de decir, bueno, me vuelvo a Neuquén. No tengo laburo, estoy medio sobreviviendo, trabajaba en una ONG con chicos en situación de riesgo que estaba en Villa Fiorito en esa época. Y había empezado a existir la posibilidad de que me volviera a Neuquén, lo cual me desesperaba tremendamente. Así que lo llamo a Mauricio Cartún, quien ha sido para mí un maestro fundamental, que lo tuve aquí, que fue mi tutor de tesis, que fue por quien yo me fui a estudiar dramaturgia a Buenos Aires. Yo sabía que él estaba montando una obra que se llamaba La Madonita, y yo sabía que ese año la iba a tener que galguear en Buenos Aires, pero de todas maneras tenía sí o sí que estar cerca de alguna producción teatral. Digamos, alguna parte de mi tiempo tenía que ser gastada adentro de una sala de ensayo, haciendo algo que tuviera que ver con el teatro. Entonces lo llamé y le dije que bueno, que si necesitaba a alguien que le tirara cables, que barriera la sala de ensayo, yo iba. Si total no tenía nada que hacer. Los pocos trabajos que tenía me permitían hacerlo, así que llamé y le propuse eso. Le propuse estar en la actividad. Mauricio me dijo, mira, lo que necesito es un asistente de dirección. Perfecto. Empecé a estar con una responsabilidad. Lo que trajo ese proyecto fue que finalmente se pudo hacer en la sala del Teatro San Martín, en la Cunil Cabanelas, que era la sala donde yo había visto por primera vez una obra de teatro que me había llamado la atención y por la cual yo me decidí a estudiar teatro. Entonces ahí fuimos a estrenar La Madonita. Y a partir de ahí, de esa manera yo pude empezar a trabajar en el teatro de Buenos Aires dentro de cierto campo un poco más real, digamos, no en la casa de un amigo donde se hacía el chorimetal, que nadie sabía que existía. De ahí, por haber trabajado con Mauricio, esto es una cosa que tiene mucho valor en el campo cultural, que es el valor simbólico. Por haber trabajado con Mauricio entendí 2 cosas. Primero, que había que tener un lugar de exposición y que era mejor ser conocido de alguien para conseguir cosas. Entonces, de todas maneras no tenía grupo, no tenía más espacio que ese. Y yo estudié actuación, con lo cual quería actuar. Y vivía con un músico con el cual había cantado yo en una banda que teníamos acá. E hicimos un espectáculo que se llamó Un acto de comunión, que lo podíamos ensayar en casa sin movernos de ahí, no teníamos que pagar sala de ensayo. Y era un cuento largo sobre un caníbal alemán que se había citado con otro tipo, para comérselo. Y conseguí un dinero para pagar un agente de prensa, para poder tener notas, para que vinieran los críticos, para que no me pasara lo mismo que en la obra de los payasos. Y obviamente lo que decíamos para que el tipo la vendiera es, mirá que es una obra del asistente de Cartoon. Y así los críticos venían. Porque a La Madonita le ha ido muy bien, La Madonita ganó un montón de premios, paseó por todo el país, estuvo 3 años en cartel, una cosa así. Y así estrenamos Un acto de comunión que nos fue muy bien con la prensa. Yo recuerdo haber visto Radar sacó una página sobre la obra, ¿no? Y había una foto mía así arriba. Y yo dije, bueno, ya está, ahora sold out. Este miércoles explota el teatro
La rompimos. El miércoles habían 7 en el teatro. La obra sobrevivió como pudo, pero fue elegida por la gente que programaba el Festival Internacional de Teatro de Buenos Aires. Con lo cual, con bajo éxito en términos de público, tuvimos gran resonancia con la crítica y con los tipos que podían elegirla. Entonces nos presentamos ahí. Como éramos una obra de principiantes, tampoco teníamos los horarios en los cuales los programadores que vienen a los festivales ya hicieron la digestión, con lo cual varios de los programadores de los festivales se durmieron, porque venían de comer y nosotros teníamos función a las 3 de la tarde. Los programadores de los festivales son tipos que van a buscar obras a otros festivales, ¿sí? que circulan por distintos festivales del mundo buscando obras para programar sus festivales. Solo uno, de estómago contundente, mexicano, no se durmió, o al menos solo uno fue el que no se durmió al punto de después venirnos a hablar. Nos vino a hablar, nos dijo que le interesaba la obra, que si queríamos ir a México. Paralelamente, esa obra dio otro fruto más en términos de crecimiento, que fue que vino un director que se llama Rubén Schumacher, la vio, le gustó mucho. Entre los pocos espectadores que vinieron a la temporada vino él, porque yo justo me colé como como actor de una alumna de él que estudiaba en su curso de dirección, que es de esta casa, Paula Fernández, estaba estudiando con él dirección, entonces yo fui a hacer un ejercicio con ella en su clase y le dije, vos tenés que venir a ver mi obra, vos tenés que venir a ver mi obra, vos tenés que venir a ver mi obra, vos tenés que venir a ver mi obra. Y vino. Le gustó mucho y me ofreció el teatro para hacer otro espectáculo. Hicimos otro espectáculo ahí. Y luego de hacer ese espectáculo ahí, Rubén me pide que le escriba una obra para un ciclo de del Rojas basado en los 10 mandamientos, ¿sí? Hacían una serie de 10 obras, cada una inspirada en un mandamiento, y Rubén me pide que yo le escriba a él para que él dirija una obra de esas. A todo esto vamos a México, hacemos la gira de la otra obra, eso queda, volveremos con ese personaje luego. Luego de que hacemos la obra con Rubén Schumacher, me pasa una cosa muy extraña. Que ya me había pasado después de la Madonita. Después de la Madonita, Mauricio Cartún, por el intercambio de trabajo con él y todo, me dice, yo en mis cursos estoy necesitando un profesor auxiliar. Yo jamás había pensado en vivir de dar clases de dramaturgia y menos había pensado que Mauricio Cartún, que es el tipo más importante de las clases de dramaturgia en Iberoamérica, me dijera, necesito que vos seas profesor asociado mío. La verdad que me da mucho cagazo la sola idea, pero yo creo que cuando alguien ve en vos una posibilidad, si vos confías en esa persona, hay que creer. Hay que decir que sí. Esto no es aplicable a la seducción por ahí. O no en todos los casos. Pero cuando se trata del trabajo, muchas veces uno tiene una imagen de sus propias posibilidades que no coincide con la imagen externa. Entonces, si alguien de afuera ve que uno tiene posibilidades para hacer tal cosa y le ofrecen algo, por más que uno esté recontra cagado, yo estaba recontra cagado, la pasé muy mal los primeros meses dando clases ahí, del miedo, o sea, Cartún es un crack dando clases. Venir a hablar después de él es como, viste, termina de jugar el Barcelona y vas con Aldo Civi. Y decís, bueno, ok, vamos a hacer lo que podemos. Perdón si hay algún hincha de Aldo Civi, no es peyorativo lo que digo. Después de la relación de la primera obra con Rubén Schumacher me pasó otra cosa extraordinaria, que fue que Rubén me dice,
voy a dirigir Rey Lear de Shakespeare. Quiero que lo traduzcas. Si vos te animás, yo me animo. Y ahí empecé a traducir Rey Lear. Rey Lear fue una obra que le fue muy bien. Fue un parto traducir Rey Lear. No sé si los que saben inglés y han leído inglés antiguo pueden estar de acuerdo con esto. Fue tremendo. Yo pensé que no lo iba a poder terminar. Se terminó, se hizo, la estrenó con Halcón, Carnaghi, Joaquín Furriel, Juan Gil Navarro, una producción del Paseo de la Plaza. Yo gané mucha plata, extrañamente, haciendo teatro, y dije, bueno, ya está. Aparte pasaba una cosa que era buenísima, que era, salían la gente de teatro y decía, che, qué linda versión, se entiende todo, qué bueno. Yo dije, bueno, ya está, ahora el año que viene clavo otra versión. Me van a llamar para hacer... Voy a ser el tipo que traduce Shakespeare acá en Argentina. Ya se me armó. Porque si toda la gente de teatro viene y me dice, che, buenísima la versión, ya está. El año que viene no tengo ni que pensar nada. Algo de esto va a salir. Al año que viene se hicieron en la calle Corrientes 3 Hamlets. Y no llamó nadie. Es más, no llamó nadie para traducir ninguna obra nunca más. La siguiente obra que yo traduje también la traduje con Rubén Schumacher, que es como mi único cliente en ese punto. Y después de eso pasa una cosa rarísima. Un día estaba... Vieron que nosotros empezamos a tener cuentas de mails, los que tenemos 35, entre 35 y 40, a la edad de 20. ¿No? Y después la cuenta de mail cambió. Yo no conozco, ninguno de mis amigos tiene la misma cuenta de mail que tuvo al principio. Un día yo estaba revisando aquella vieja cuenta de mail, casi a punto de cerrarla, y veo un mensaje de hacía 3 semanas de un tal Marcos Barbosa, desde Portugal, decía. Hola Lautaro, soy Marcos Barbosa, el portugués con el que tomaste vino y hablamos de Riquelme en el Festival de México. Habían pasado 4 años. Y era eso lo que habíamos hecho. Habíamos tomado vino y hablado de Riquelme. Y nuestras caras se encontraron en esa cena porque los mexicanos tienen una comida maravillosa, una cerveza buenísima y un vino horrible. Y los portugueses tienen un vino de gran calidad. Y los dos nos dimos cuenta del otro por la cara de asco que tenía cada uno cuando tomaba la copa. ¿Sí? Hicimos... Y nos vimos los dos en el mismo gesto. Entonces, dijimos, che, qué vino malísimo, ¿no? Sí. Ah, bueno, yo vi tu espectáculo, bla, bla, bla. Hablamos 3 minutos de teatro y hablamos 2 horas de Riquelme, el Villarreal, etcétera, etcétera. Me dice, ¿querés venirte a dirigir una obra de Portugal? Estoy de director de un centro cultural. Sí. Tenés que escribir y dirigir una obra para un grupo de actores portugueses. Son son tantos actores y es este nombre. Tenía un nombre y todo. Sí, lo mismo. Si vos te animás, yo me animo. A partir de ahí estuve como 4 meses y no sabía qué carajo escribir, porque el tema era, bueno, ¿qué les va a interesar a los portugueses? Capaz que yo escribo una obra sobre, no sé, sobre el amor, y vienen viendo obras sobre el amor todo el tiempo. Están repodridos. Quiero escribir una obra sobre Europa, en contra de Europa. Se lo van a tomar a mal, me van a echar a patadas en el culo. Y al final de la desesperación, ya como al punto de decir, che, mira, no puedo, no me sale nada, pensé una cosa
tratando de hacer un puente, que es, bueno, a ver, este tipo me ofreció hacer esto, ¿yo qué soy para él? Yo no sé si todos estos razonamientos tienen algo que ver con emprendedurismo. Yo cuento cómo me salió. ¿Yo qué soy para él? Me pensé, digo, bueno, soy un patagónico. ¿Qué es la Patagonia para ellos? Una extravagancia. O sea, lo que llamó no fue un director de teatro alemán o un director inglés. Digo, si yo tuviera la guita para pagar un director de teatro extranjero, yo contrato un inglés, porque ellos saben de teatro. Y el tipo llamó a un fulano que vivía en la Patagonia. Entonces, a mí lo único que se me ocurrió que podía hacer y que esta les podía interesar era hacer una obra que sucedía en la Patagonia. Y así fue. Hice una obra que sucede en la Patagonia, en mi pueblo, hay viento, y fui y la monté con actores portugueses. Eso fue en el 2010, eso hizo que en el 2012 yo volviera a Portugal con el mismo marco, con la misma gente, contratado por la misma gente para hacer otra obra, en un evento que se llamó la Capital Europea de la Cultura, que sucedía en esa ciudad pequeña del norte de Portugal, en Guimarães. Y de pronto surgió, en el 2012, digamos, estoy haciendo como una especie de recorrido de hitos porque después quiero como marcar alguna idea de este recorrido. En el 2012 pasó otra cosa absolutamente extraordinaria que, porque alguien había venido a ver la obra Rey Lear de Schumacher, que no me había generado ninguna llamada de nadie al año siguiente, que me perdí los 3 Hamlets, hubo alguien que vino y vio esa obra y estaba en la organización de un festival rarísimo en el Teatro Globe de Londres, un festival que se llamó Globe to Globe, que se hacía meses antes de las Olimpiadas en Londres, donde elencos de todos lados del mundo hacían todas las obras de Shakespeare en distintos idiomas. Y Rubén Schumacher fue elegido para dirigir una de las obras y me dijo a mí de que la tradujera. La obra era una obra absolutamente desconocida de Shakespeare que se llama Enrique IV, la segunda parte. Si alguien es cinéfilo, en la película de Orson Welles, Campanadas a medianoche, es esa obra la que está adaptada. Y terminé traduciendo esa obra y actuando en el elenco que fue a Londres, y terminé de pronto actuando en el Globe. Hicimos 2 funciones. La primera función caía aguanieve y la gente estaba parada viendo la obra igual. Y terminamos todos llorando de la emoción de estar en ese lugar. Era como algo rarísimo y absolutamente impensado, ¿no? Eso fue en el 2012. En el 2013 lo que hice fue dirigir mi obra, aquella de la Patagonia que había hecho en Portugal, en Buenos Aires. Y un día estaba haciendo tiempo en un bar y me llama Pablo Fendrick, quien me había visto, a quien yo no veía hacía como 8 años, y quien me había visto haciendo la obra Un acto de comunión, aquella cual vendí diciendo es el asistente de Mauricio Cartoon. Me dice, mira, voy a hacer un western en la selva, hay un personaje para que haga. Yo lo leí, es un proyecto, mira, está Gael García Bernal, Alicy Braga. Alicy Braga es una actriz que es sobrina de Sonia Braga y que venía a hacer una película con Matt Damon. Y Chico Díaz, que es como un actor que hace de malo en las novelas brasileñas, muy conocido. Y yo pensé lo mismo. Bueno, si vos te animás, yo me animo. Yo creo que ha habido un buen componente de orto. No lo vamos a negar. Pero también una cosa que me hizo acordar
tener que pensar qué contar y cómo contarlo acá. En el 2012, en el pico de la depresión, en el 2002, perdón, en el pico de la depresión, llegó a mis manos un libro de David Mamet, que es un director de teatro, autor, director de cine, guionista, que es un libro dirigido a los actores, ¿no? Y eso era lo que yo más me sentía en el 2002. Ahora la actividad un poco se ha diversificado y creo que trabajo como actor, entre otras cosas. Y él decía, no tenés que pensar que tenés alguna otra posibilidad. ¿No? Si vos querés ser actor, no tenés que pensar que tenés otra posibilidad. No tenés que pensar que podrías usar la plata de tu viejo y ponerte un negocio en tu casa, o que Nueva York, decía él, es demasiado hostil para con vos y que no te entienden. No hay espacio para eso. Invitaba a sumergirse directamente en la desesperación, francamente. No en especular de si hay otra posibilidad. El trabajo al que yo me dedico, y de hecho es curioso porque ahora, precisamente en este momento, estoy haciendo yo un curso de emprendedores para tratar de organizarlo, ¿sí? De hacerlo más previsible y para realizar algunos sueños que han empezado a surgir hace poco respecto de cómo producir, qué expectativas tener del propio trabajo, cómo generar una continuidad de trabajo, etc. Pero decía, yo me dedico a una actividad que es absolutamente incierta y que muchas veces depende del deseo y la necesidad de otros, sobre todo cuando uno quiere ser actor y nada más. Y depende mucho también de que uno esté en el lugar justo en el momento justo. Pero, y en este tiempo, yo muchas veces, pero muchas veces, todos los años, 3 veces por año, hoy, pienso y me encantaría tener el laburito. Bien pago, poquitas horas, la guita en el bolsillo, tranquilidad. Cuando lo pienso un rato más, con menos angustia, me empieza a dar como una urticaria de verme. Levantándome a la mañana, yendo a laburar, haciendo la misma cosa. Y como yo sé, no digo que esté mal a priori, yo sé que yo le he huido a esa rutina. Y que en todo caso, animarse a pensar cosas que la gente no necesita, es una cosa que a mí me mantiene más despierto, ¿no? En más de una ocasión yo he vendido obras que no había escrito. Yo he pedido fechas con nada. Un acto de comunión fue un día, yo estaba mirando las noticias y se vio una noticia de un tipo que se había morfado a otro en Alemania, y yo dije, con eso hay que hacer una obra. Y al otro día estaba en una reunión donde se lanzaba la Ciudad Cultural Conex, que se hacía un festival que se llamaba Verano Conex, y le dije al tipo que tenía una obra para él, ya escrita. Después la escribí, como se pudo. Pero si no hubiera tenido eso, muy difícilmente lo hubiera escrito. En general, si no tengo la pistola en la cabeza, no escribo nada.
Porque no hay nada, hay un montón de... O sea, me voy a los días soleados y a pasarla bien. Y una cosa que para mí creo que me solucionó un poco la existencia fue... así como no había otra posibilidad que hacer eso, la posibilidad siempre fue muy amplia. Si yo hubiera querido ser actor y nada más, hubiera estado en graves problemas. Si yo hubiera querido ser dramaturgo y nada más, hubiera estado en graves problemas. Durante mucho tiempo, y aún hoy, yo considero que no pude hacer la obra que yo quiero. Y que no pude hacer la película que yo quiero, inclusive. Los sueños siempre están mucho más lejos, ¿no?, de lo que uno puede pensar, sobre todo si sos medio megalómano. Pero la gracia está en el camino. Y el camino a veces da unos rodeos y es raro, ¿viste? Y de pronto te encontrás como en unos lugares haciendo laburos que decís, ¿qué estoy haciendo? También he estado disfrazado de duende en el Día del Niño en el Centro Cultural Recoleta con 3 pecas pintadas acá, cuando me habían dicho que te ponían una máscara. Y llegaste y te dicen, no, es con gorro y orejas nada más. Pero eso era para tener el vento para hacer lo otro. Y yo sé que en el momento que yo entre a el laburito, tal como es mi actividad, hay algo que voy a estar dejando de hacer. No me va a dar el tiempo ocioso para poder pensar otras cosas. Un poco ese fue el recorrido. Primer tema que vos dijiste es el valor simbólico, ¿no? Y después lograr la exposición necesaria. Creo que eso fue un tema importante como dato dentro de esta industria, ¿no? Y cuando uno trabaja en emprendedorismo piensa en el riesgo. ¿De quién es el riesgo? No vamos a hablar de riesgo-retorno porque vamos a estar un día hablando de eso. Pero tuviste la habilidad de trasladar el riesgo siempre a otro. El primero era riesgo cartoon, por ejemplo. El segundo es, bueno, si vos te animás, yo me animo. O sea, trasladás el riesgo al otro, el otro te dice que sí, vos decís que sí. Lo más difícil es el costo de ese riesgo. Todo lo demás estabas dispuesto a asumirlo, laburar donde tenía que laburar, como sea, para no tomar el plan B. El plan B era el plan B de me voy a hacer un laburito, o qué hubiera pasado si me hubiera ido a Neuquén, o nunca plan B. Siempre plan A, cueste lo que cueste, cosa que a los emprendedores nos cuesta. Porque siempre pensamos, ¿qué hubiera pasado si? La otra es hacer las cosas bien, aunque sea disfrazado de duende. Me imagino que lo habrás hecho bien, no sé qué habrás hecho ese día. Creo que fue uno de mis mejores trabajos. Bueno, por eso, hacer las cosas bien. O sea, cuando uno hace las cosas bien, necesariamente, por más que tengas que traducir la obra, y esa obra pensaste que aquí ya está, y cuando somos emprendedores siempre pensamos, bueno, con esta me salvé. En realidad nunca está. Esta es la verdad. Nunca, a menos que logres hacer una macroempresa o tengas la suerte, digamos, pero nunca está. Porque al día siguiente el desafío es otra vez. Y capaz que nunca más te sucede eso, esa varita de ese momento. Pero el resultado siempre es hacer las cosas bien.
Ahora, cuando hablas de sueños, porque eso fue al final, ¿qué puedes decir de esos sueños que todavía están en no hice la obra que hubiera querido hacer o no hubiera... ¿Cómo los resumís? Y ahí hay ahí de nuevo, digo, tiene que ver un poco con mi padre es panadero y constantemente tiene un flujo de sus ganancias que tiene que ver con reinvertir en la panadería, hacer y mejorar las condiciones de trabajo para mejorar el producto, ¿no? Hay otra frase de mi viejo, ahora que me hiciste acordar recién, que él me dice: vos de lo único que te tenés que preocupar es de llevar valor al mercado. De nada más. Otra vez repetila, por favor. Vos de lo único que te tenés que preocupar es de llevar valor al mercado. Nada más. Panadero, trabaja en panadería de los 9 años. A mí me gusta, o sea, cuando uno... Esto es como cualquier actividad que a uno le gusta mucho. Digo, cuando vos hiciste una obra de 3 personajes, querés hacer una de 7. Y cuando hiciste una que dura 1 hora y media, querés hacer una de 3 horas. Y cuando hiciste un corto, querés hacer una película. Y cuando hiciste una película, querés hacer una serie de televisión. Digo, James Cameron ya estaba hecho antes de hacer Titanic. Se puede ir a la casa. Quentin Tarantino puede vivir paseando, dando charla por el mundo. Pero está pensando... ¿Qué otra peli más rara y más enloquecida y más endiablada y que no se hizo todavía se puede hacer? Porque está pensando en eso que a él le gusta, ¿no? Y en este caso también yo pienso en términos del privilegio, ¿no? El privilegio de dedicarme a esto es la responsabilidad de como decía Hemingway, entrar en el círculo de riesgo, ¿no? Hay un libro de Hemingway que habla sobre la pelea de toros y habla de los toreros, más allá de que si los toros está bien matarlos o no, es interesante lo que dice. Que dice, hay toreros que nunca entran en la zona de riesgo y que pueden matar al toro igual, ¿no? Cuando uno conquista algo, uno se puede quedar toreando a distancia sin ningún riesgo. Pero el verdadero matador es el que entra al lugar donde él se pone en riesgo. Digo, ¿qué sueños? En principio a mí me gustaría escribir una película y actuarla. Con un director con el cual trabajo como socio. Y eso es un proceso que nos puede llevar 2 años, 3 años, 5... Que sea una película de género, que no sea una película contemplativa, que sea una buena película. De ahí en adelante te puedo contar un rato largo. Porque eso implica un proyecto, implica un montón de cosas. Absolutamente. Yendo a la frase de tu papá, construir valor es construir confianza. Vos lo que estuviste haciendo durante todo este proyecto es construyendo confianza en un lugar en donde tenés que despertar la necesidad del otro, porque no la tiene. La tenés que estar despertando constantemente, lo cual es un verdadero sentido emprendedor en cada una de las cosas que hiciste. Esto lo digo para que cada uno pueda decodificar un poco en lo que es trabajar en el emprendedorismo. Un aplauso.